Os quería contar un poco cómo ha sido esta semana para mí, en algunas cuestiones muy concretas. No ha sido una experiencia propia, ha sido más bien experiencia de elementos que se han cruzado por ahí. Por un lado, esta semana se cumplían 100 días en los que Donald Trump empezó su mandato, y según una encuesta por la entidad Gallup, Trump es el primer y único presidente de posguerra que tras sus primeros 100 días contó con menos de la mitad del apoyo público, ¿vale? De la población total estadounidense, menos de la mitad lo apoya. Evidentemente su partido lo sigue apoyando y sus electores lo siguen apoyando muchísimo, pero menos de la mitad de la población estadounidense deja de apoyarlo o cuestiona su liderazgo. Por otro lado, esta semana hemos sufrido ese gran apagón aquí, ¿verdad? Y ha sido muy interesante observar las reacciones de los diferentes sectores sociales, industriales, políticos, a la hora de encontrar un responsable, ¿no?, ante un hecho histórico que ha tenido un pequeño impacto de 1.600 millones de euros en un solo día. O sea, alguien pregunta. Y en último lugar, nos encontramos con un tema un poco controversial, y es observar cómo nuestro hijo, Obed, empieza a echarnos pulsos en el día a día e intentar demostrar quién manda en casa, ¿vale? Y diréis, ¿dónde quiere llegar con esto? Y aquí es donde quiero que pongamos la atención, y es que a pesar de que son historias muy distintas, hay un hilo conductor entre ellas. Todas tienen una realidad, pero todos tienen un elemento en común, que es quién tiene autoridad en medio de esas circunstancias. Quién trata de establecer un criterio de autoridad en medio de esa realidad. Y es que desde que somos pequeños tendemos a reconocer elementos de autoridad. Estoy seguro que todos tenemos alguna figura: padres, madres, maestros, jefes o jefas, entrenadores, líderes políticos o líderes o espirituales. Y es que el ser humano nos hemos relacionado con la autoridad porque necesitamos elementos de orden, necesitamos elementos de protección y guía para convivir en sociedad. Desde la familia hasta las instituciones, la autoridad, ese elemento de autoridad, trata de transmitir ciertos valores, resolver conflictos y dar una estructura a esa vida en común. Evidentemente, esa autoridad debe tener un reconocimiento también de la libertad que otorga a la otra parte. Es decir, yo tengo que tener la libertad de reconocer en la otra parte si ese elemento requiere o merece reconocer ese aspecto de autoridad, según su justicia y su coherencia. Es decir, si observamos algo que no encaja, debemos de tener la libertad para ponerla en cuestión. Así que ahí surge, ¿no?, un elemento, una tensión en nuestras vidas. Convivimos con la autoridad, pero también nosotros valoramos si la reconocemos y respetamos o la desafiamos y la desechamos. En el texto de hoy vemos cómo Jesús también tiene que lidiar con este punto. Jesús también va a tener que lidiar con la realidad de que algunos van a reconocer su autoridad como aquel que decía ser ese Hosana, ese Hijo de Dios que reconocían unos días atrás, o el cuestionamiento de su autoridad, como vemos en este texto. Y para situarnos y recordar el contexto del que venimos, ¿verdad? Estamos en Jerusalén, hemos experimentado esa entrada triunfal de Jesús en el que el pueblo proclamaba Hosana al Hijo de David, Hosana, el Hijo de Dios. Como llegaba al templo, tuvo ese acto en el que purificó el templo al expulsar a los comerciantes. Tras esto volvió a Betania y tuvo la experiencia, ¿no?, de la higuera seca, de la que Dani ya compartió la semana pasada. Un relato que ya iba preparando el terreno también para denunciar la realidad espiritual que estaba ocurriendo en Jerusalén en esa época. La higuera seca iba a ser un símbolo de lo que Jesús también iba a anunciar posteriormente
en esa espiritualidad seca, espiritualidad vacía que los líderes religiosos estaban teniendo en Israel. Así que aquí nos encontramos en este momento en el que la autoridad de Jesús va a ser puesta a prueba. Así que si nos situamos en un día en la semana, en lo que ubicamos como Semana Santa, ¿vale? Esto sería como el martes de la tradicional Semana Santa, y llegan varios líderes de ese momento aún digiriendo lo que habían visto ayer. Es decir, el día anterior fue cuando Jesús llegó al templo y expulsó a todo aquello que estaban comerciando y que habían deformado completamente la esencia del templo de Dios. Así que con seguramente cierta altivez, ¿no?, y ciertos sentimientos se acercan. Y dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y aquí hay un elemento muy interesante, y es que una parte primordial del ministerio de Jesús seguía siendo ir al templo, abrir la enseñanza y enseñar la Escritura. Pero esto también era algo que molestaba e inquietaba a todos estos fariseos, escribas y maestros de la ley, porque hasta ese momento era una tarea que se le había delegado a ellos. Pero ¿qué ocurre? Llega alguien que no pertenecía a este séquito y empieza a enseñar una palabra renovada, una palabra innovadora, una palabra fresca y una palabra coherente con un estilo de vida. Y eso llamaba la atención, eso empezaba a inquietar a estos líderes. Si empezamos a leer los evangelios del principio, vamos a ver cómo los líderes religiosos se van a sentir al principio como ya Jesús les llama la atención, pero luego cada vez más atentos a ver qué es lo que está diciendo este. Sin embargo, el tono de las conversaciones que se van a tener entre Jesús y los líderes políticos, y los líderes religiosos de ese momento, va a ir avanzando y va a ir creciendo en tensión, en tono y en temperatura. Lo que Jesús va a hacer con estos líderes religiosos, en todo este proceso de exponerse delante de ellos, es el de mostrar claramente cómo estaba el corazón espiritual de la Israel de ese momento, cómo estaba el corazón de los líderes de ese momento. Y me encanta cómo en la Biblia Jesús se ilustra de muchas formas. Se ilustra con la idea de pastor, pero también hay una idea muy interesante del labrador. O aquí en Cataluña podríamos hacer de un payés, ¿no? Y me imagino a un payés que tiene un terreno con cebolla y coge una de las cebollas y la ve que está bien por fuera, por eso la coge pensando, esto va a dar un buen rendimiento, un buen fruto. Sin embargo, cuando la coge, la toca y está blanda. ¿Alguna vez habéis cogido una cebolla blanda? Está rica, ¿eh? Coge una cebolla blanda, tiene muy buena apariencia, pero está blanda. Lo que el payés va a hacer es empezar a quitar capas a ver si puede conseguir algo, pero si está podrida, la va a desechar. Lo que Jesús va a ir haciendo poco a poco es quitar cada una de las capas de autoridad de estos líderes y va a empezar a mostrar cómo estos que teóricamente conocían la Escritura y eran celosos de ella, que conocían mejor que nadie a Dios y el plan de salvación para Israel, que supervisaban la ley para que todos los cumplieran, que practicaban una santidad pura, Jesús los va a exponer y le va a mostrar que realmente estaban muy lejos del corazón de Dios, estaban muy lejos de entender quién era el Mesías y lejos de ver el reino de Dios. Los líderes religiosos habían disasociado completamente su corazón del Dios al que ellos pensaban que predicaban. Habían hecho una separación, un abismo, una brecha enorme entre aquel que ellos entendían conocer y aquel al que estaban escuchando. Así que con esa actitud seguramente altiva en la que ese Jesús cada vez los cuestionaba más, se acercaban y le decían, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio
esta autoridad. Y es muy interesante el término griego que se usa aquí para autoridad, es exousia, y es una palabra que se traduce comúnmente como alguien que tiene una autoridad delegada, alguien que tiene poder, tiene un derecho legítimo a tener esa potestad, esa capacidad de dictaminar, de acompañar, de dirigir a otros. Y aunque también se puede usar para referirse a la autoridad que tiene algún monarca o algún otro líder, los autores de los diferentes evangelios van a usar este término para destacar la autoridad auténtica y genuina de Jesús. Van a usar este término para centrarse en que la autoridad la autoridad que sale de él es una autoridad que tiene por su propia naturaleza divina. Así que aquí nos encontramos a estos fariseos, a estos maestros de ley, a estos sacerdotes, y es muy normal que le hicieran esta pregunta. Yo me imagino también a alguien que viene a ocuparme un lugar que me corresponde a mí, entre comillas, y vienen a decirle: oye, ¿qué credenciales tienes? ¿Quién te ha otorgado a ti? ¿Qué institución religiosa o qué entidad te ha otorgado a ti el derecho para hacer estas cosas? Porque recordamos que Jesús no proviene de ninguna línea sacerdotal, ni ha sido instruido en ninguna escuela en específico. Y le preguntan a Jesús, sin embargo, ¿con qué exousia, con qué autoridad estás haciendo esto? Como enseñar en el templo o realizar actos públicos como los que hiciste ayer, de venir a limpiar el templo. ¿Qué exousia, qué autoridad tienes tú para liderarnos espiritualmente? Jesús estaba aquí representando una amenaza para su status quo, una amenaza para su tranquilidad y su estabilidad. Estaba exponiendo el corazón de estos líderes y estaba dejando en evidencia el contraste entre la autoridad legítima que Dios tiene, encarnada en la persona de Jesús, con una autoridad meramente institucional de esos líderes religiosos que nada tenía que ver con el corazón y la justicia del reino de Dios. La semana pasada, hablando con una estudiante, me comentaba que ella es estudiante de diseño gráfico, y me comentaba que estaba preparando un trabajo final de grado, y lo que estaba era preparando un packaging. ¿Sabéis lo que es un envase para transportar un producto? Y tenía que preparar un packaging para mangos, para guardar mangos. Entonces, un diseño brutal, maravilloso. Y había un detalle: la profesora les pidió por favor que no introdujeran mangos auténticos, porque ya tuvieron alguna experiencia pasada un poco turbia en la que introdujeron algún alimento o algún elemento que, bueno, se ve que dio un desastre. Así que les pidió, por favor, no introduzcáis alimentos perecederos, pero sí haced algo que sea igual. Así que me enseñó una foto, y una amiga suya, que también es artista, hizo un mango únicamente con papel, pegamento y pintura. A la vista era un mango exactamente igual que un mango de una frutería. Os aseguro que si lo vierais juntos no reconoceríais cuál es el auténtico. Necesitaríamos partirlo para conocer qué hay detrás de ellos, ¿verdad? Porque si una vez que lo abramos, que nos acerquemos detalladamente, veremos que por dentro solo tiene papel, pegamento y pintura. Así que por mucho que pareciera un mango, no era un mango. Y en este momento, las autoridades religiosas eran así. Eran envoltorios muy elaborados, con una ausencia de sustancia. Envoltorios muy elaborados, sin ninguna sustancia. Y así es muy fácil que también se convierta en nuestra espiritualidad. En envoltorios que alberguen, que muestren liturgia, ciertos ritos, ciertos reconocimientos, pero que en el corazón está seco, está marchito o está corrompido. Lo que Jesús viene a exponer es que su autoridad no era un nuevo envoltorio que escondía algo sin sustancia. La autoridad de Jesús venía en un envoltorio renovado y restaurado.
un modelo reconocido porque provenía de la fuente de justicia, de la misma esencia del reino de los cielos. Y Jesús, durante todo su servicio, durante todo su ministerio, se había encargado de demostrar de dónde procedía su autoridad. No procedía de ninguna institución, de ningún reconocimiento humano, provenía de la instauración del reino aquí en la tierra. ¿Y cómo lo veíamos? En el reconocimiento que hacían otros de todo lo que él hacía, ¿no? La autoridad sobre la palabra. Si vamos a Mateo 7, capítulo 7, versículos 28 y 29, vemos cómo la gente reconocía su autoridad sobre su enseñanza, ¿no? Dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a ver también escenas de su poder y su autoridad sobre diferentes eventos naturales, físicos y espirituales. Dice, y se difundió, en Mateo 4:24, dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. O Mateo 8:27, dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este hombre que aun los vientos y el mar le obedecen? Entonces, vemos como progresivamente Jesús va a ir demostrando su autoridad a la hora de transmitir su palabra, su poder sobre diferentes eventos, pero también para perdonar pecados. En Mateo 9:6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y evidentemente aún faltaban los elementos de autoridad supremos, como sería la muerte, resurrección y ascensión, que sean el sello definitivo que marcarían su autoridad. Sin embargo, estos escribas, estos líderes, estos maestros de la ley no estaban dispuestos a reconocer la autoridad de Jesús bajo ningún concepto. Es más, no solamente no querían reconocerla, sino que van a intentar poner todos los medios para desacreditarla, van a poner todos los medios para intentar quitarla de en medio. Sin embargo, la conversación continúa. Vamos a volver al texto y dice el versículo 24, después de las preguntas que le plantean ellos, dice, respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o del hombre? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos del hombre, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también le dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. A Jesús esta conversación no le cogía por sorpresa. A Jesús esta situación no le descuadró en ningún momento, porque él ya sabía por dónde iba la intención de cada una de estos personajes, ¿no? Él sabía que le estaban poniendo una trampa y que respondiera lo que respondieran, podían acusarle a Jesús de o bien de blasfemo o bien de agitador. Es decir, vemos a un grupo de personas que no estaban dispuestas bajo ningún concepto de reconocer que la autoridad de Jesús provenía del Dios al que ellos habían estudiado y del que habían aprendido tanta liturgia, o cuya tradición le había otorgado tantísimo poder. Y aquí vemos a un Jesús astuto y humilde haciendo esta contrapregunta, que era algo muy típico en las discusiones rabínicas y que funciona muy bien, ¿eh? Sí, muchas veces cuando nos hacen preguntas pensamos que tenemos que responder rápido algo. Oye, responder con otra pregunta muchas veces es una salida muy interesante. Pero Jesús le dice, vale, dejadme que os haga una pregunta y si me la respondéis yo os diré. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o del hombre? Aquí sí que estoy convencido que a ellos lo descuadraría completamente, ¿verdad? Porque
Esta respuesta de Jesús iba a obligar a los sacerdotes y ancianos a posicionarse en alguien tan reconocido por el pueblo como era Juan. Porque sabía que ellos no podían responder a estas preguntas porque estarían atrapados entre sus propias agendas políticas y su agenda religiosa. Sabía que su margen de maniobra, debido a su corrupción, debido a su falta de moralidad, debido a su falta de ética, era muy limitado y que fuera por donde fuera lo podían atrapar. Y tenían que dar en evidencia, porque por una parte, si reconocían que el bautismo de Juan era del cielo, como aquí bien dice, entonces la gente preguntaría, oye, ¿por qué no creyeron a Juan, quien testificó de Jesús? ¿Cómo esta gente que no reconoce que el bautismo de Juan era del cielo no es capaz de reconocer a este Jesús del que mismo Juan predicó, del que mismo Juan habló, del que mismo Juan reconocía que no era digno de bautizar? Pero por otra parte también temían al pueblo, porque si decían que era de los hombres, perderían todo el favor del pueblo, porque tenían a Juan como un verdadero profeta y realmente podían generar un problema social y político. Así que aquí vemos la conclusión de que Jesús, al igual que ellos no pueden responder, Jesús no les responderá. Y Jesús aquí no responde porque para él también fuera un dilema expresar de dónde procedía su autoridad. O no estaba en una encrucijada pensando, voy a escaparme mediante alguna técnica dialéctica como es una contrapregunta porque no sé qué decir. No. Durante todo el Evangelio vamos a estar viendo cómo Jesús ha ido y seguirá explicando y mostrando quién es Él de una forma paulatina. Ha ido explicando qué es y cómo está instaurando el reino de los cielos. Y ha también estado viviendo un modelo de vida coherente para inspirar a otros a que se puede vivir, se puede encarnar ese reino de los cielos. Jesús aquí no está respondiendo por prudencia, porque sabía que ahí en el templo había otros muchos que sí estaban dispuestos y sí estaban preparados para descubrir el reino de Dios y su justicia. Jesús sabía que ahí aún había muchos que deseaban quién era Él y cómo era ese reino. Y yo me ponía a pensar, ¿no? Qué fácil sería marcar distancia con estos líderes religiosos. Qué fácil sería verlos como alguien lejano, que no tienen nada los que no tenemos nada que reflejarnos. Pero creo que en muchas ocasiones también nos acercamos nosotros mismos a Jesús y le decimos, Jesús, ¿con qué autoridad haces tú esto en mi vida? ¿Quién te ha dado el derecho a decir con quién me acuesto? ¿Quién te da derecho a decirme con quién debo de casarme? ¿Quién es tú para decirme cómo debo vivir mi vida? El mensaje principal y sobre todas las cosas necesitamos entender cuál era el mensaje de Jesús. Porque sin entender realmente lo que Jesús vino a predicar, lo que Jesús vino a instaurar en este mundo, es fácil que al igual que los fariseos, que al igual que los escribas, que al igual que los maestros de la ley, nuestra espiritualidad se deforme, se altere y no seamos capaces de ver la dimensión gloriosa de la autoridad de Jesús por encima de cualquier otra. El mensaje principal que Jesús comenzó a predicar cuando inició su ministerio era que el tiempo se había cumplido y que el reino de Dios se había acercado. Jesús vino a traer e instaurar el reino de Dios a la tierra para que pudiéramos vivir bajo su gobierno y bajo su autoridad. Y este es un elemento que necesitamos comprender profundamente, porque si no entendemos lo que es la realidad de que el reino de Dios ya está estableciéndose aquí en la tierra, es imposible que reconozcamos la autoridad de Jesús en toda el área de nuestra vida. Si no reconocemos que Jesús es rey, como cantábamos, ¿no? Si no reconocemos que Jesús es pastor, va a ser imposible entender que Él tiene autoridad sobre todas las dimensiones en las que vivimos. El Evangelio nos revela que el reino de los cielos se rige por un poder y una autoridad diferente.
un poder y una autoridad que se aleja de modelos humanos, de modelos bélicos, de modelos como los que podamos crear en nuestra mente. En el reino de los cielos se rige por el poder y la autoridad de Cristo Jesús. Y el Evangelio de Jesús nos enseña que nuestra identidad y nuestra verdadera libertad se encuentra bajo la autoridad amorosa de Cristo, bajo la autoridad de aquel que es amor, bajo la autoridad de aquel que es el pastor, bajo la autoridad de aquel que conoce profundamente tus sentimientos, tus sufrimientos, tus realidades, bajo la autoridad de aquel que tiene dominio sobre principados y potestades, bajo la autoridad de aquel que es el Dios creador de todas las cosas. Y debemos de ser cuidadosos, porque aquellos que nos llamamos discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, vamos a encontrar un abanico enorme de autoridades que van a desafiar directamente esta autoridad de Cristo. Estas autoridades, entre comillas, pueden ser muy distintas. Pueden ser teólogos o líderes eclesiales, líderes políticos, influencers, gamers, periodistas, empresarios, alcaldes, amigos, padres, madres, nuestros hermanos, nuestros teléfonos móviles. Pueden ser autoridades que traten de regir nuestra vida. Autoridades sobre las que depositemos nuestra identidad y nuestro corazón, nuestra comodidad, nuestro anhelo de poder, nuestro anhelo de reconocimiento. Me gustaría preguntarte algo. ¿Qué autoridad está dirigiendo tu corazón hoy? ¿A quién estás siguiendo en tu día a día? El Evangelio de Jesús es el único lugar en el que vamos a encontrar una autoridad gloriosa y amorosa que pueda gobernar y dirigir todas las áreas y todas las dimensiones que hay en tu día a día. Porque a diferencia de otros maestros como puede ser Buda o Mahoma o líderes como puede ser Trump o Pedro Sánchez o Puigdemont, solo en Jesús, como dice la canción, solo en Cristo vamos a encontrar la autoridad suprema que dirija nuestras vidas, nuestras circunstancias, y es la base en la que vamos a poder depositar nuestra identidad, nuestro sentido y nuestro propósito. Y eso es tremendo y es precioso, porque nos recuerda que no hay nada que se escape bajo el control y el dominio de Cristo Jesús, porque no hay áreas que estén desconectadas de su influencia, no hay esferas en el día a día de la sociedad que no le interesen a Dios, no hay espacios en los que Él no quepa, porque Jesús tiene autoridad sobre todas y cada una de las capas de esta sociedad. Jesús quiere sanar esa cebolla. Jesús quiere frutos que rindan al 100 por 1. Quiere cosecha que rindan, que sigan esparciendo esa semilla hasta lo último de la tierra. ¿Qué autoridad rige tu vida? ¿Qué autoridad rige mi vida? ¿Hay áreas en las que te puedas sentir derrotado o derrotada, agotado o agotada? ¿Hay cadenas que nos desatan al pecado a pesar de haber disfrutado de la salvación de Jesús? ¿Es posible que estemos sirviendo a otros dioses? Jesús es la autoridad suprema del mundo y del universo. Y el autor del mundo y del universo desea pastorear y acompañar tu vida. Bob Dylan, todo el mundo creo que lo conoce. Ese hombre, sabéis que ha tenido diferentes etapas espirituales y ahora mismo no se sabe en qué punto está. Pero en el año 79, en el disco de Slow Change Coming, tiene una canción que se define
voy a intentar decirlo, lo siento amigos norteamericanos si mi inglés no es perfecto, que decía, la canción se titula Gotta Serve Somebody, ¿vale? Es como que alguien tiene que dirigirte, alguien tiene que servir. Y déjame, os quiero leer un párrafo, un fragmento. Dice, puede que seas embajador en Inglaterra o Francia, puede que te guste apostar, puede que te guste bailar, pero tendrás que servir a alguien. Sí, claro que tendrás que servir a alguien. Bueno, puede que sea el diablo o puede que sea el Señor, pero tendrás que servir a alguien. Todas nuestras vidas se rigen bajo alguna autoridad. Todos y cada uno de nosotros lidiamos y luchamos con algún aspecto que nos controla, con algún aspecto que gobierna nuestros corazones. Y Jesús vino para mostrar que es el autor último, el gobernador último, el rey de reyes, el señor de señores, el Dios del universo, y que se acerca a ti y dice, quiero acompañarte en tu vida, quiero caminar contigo, quiero gobernar cada rinconcito de tu corazón, de tu alma, de tu mente, de tu fuerza. Ese Jesús es el que te dice, venid a mí, ven a mí si estás cargado y descansado, y te haré descansar. Ese Jesús es el que dice, permanece en mí y da fruto allí donde estés. Y si no nos quedamos solamente con la idea que Jesús nos pueda decir o expresar, necesitamos mirar a la cruz. La cruz de Cristo nos recuerda una vez más que esa autoridad es real, esa autoridad es fiable, porque la cruz vacía, la resurrección y la ascensión de Cristo es el sello de calidad que nos confirma que esa autoridad es suprema, es una autoridad última, es una autoridad cósmica, y esa realidad desea dirigir y gobernar tu vida. Jesús no vino para imponer un modelo autoritario ni tiránico. Vino a ofrecernos el reino de Dios y con él un modelo de autoridad, de gobernanza diferente. Una autoridad que sana, libera y restaura y da vida. La cruz nos confirma que podemos descansar y que su gobierno es un buen gobierno, de que su autoridad es una autoridad perfecta, es real. Así que la cruz nos confirma que su autoridad es real, la resurrección nos demuestra que su gobierno es eterno y el Espíritu nos llama a vivir bajo su señorío hoy. A cada uno de nosotros, como iglesia estando en Barcelona, el Señor debe y desea ser el que gobierne y la autoridad última de tu vida y de nuestra comunidad. Así que, ¿qué autoridad está dirigiendo tu corazón?